Bueno, pues por orden de aparición, Ariel, Lajos, Ariel, con toda esta tensión que venimos comentando, con lo que está ocurriendo, que ya, digo yo, no tiene que ver entre Rusia y Ucrania, ¿eh? Estamos hablando de muy distintas fuerzas en muy distintos lugares, insisto, que si el mar de Noruega, que si el mar meridional y si son aguas o no internacionales o son aguas chinas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ve esta situación, Ariel? Bueno, creo que la situación debería ser muy clara. Desde 1945, es decir, desde hace 75 años, que las Naciones Unidas han reconocido que hay una sola China, que es la China continental más Taiwán. Resulta ser que, claro, ahora Estados Unidos quiere pelearse con los chinos y no sabe cómo provocar. Lo que en el fútbol se llama mojarle la oreja al otro. Mira que aquí adelante de tus narices paso mis barcos nucleares, mis aviones de guerra, mis portaaviones, pero tú no te puedes enojar porque esto es libre. En realidad eso es territorio chino, no hay duda. Y lo que dice en realidad el portavoz de la Cancillería china en esa traducción, que es más amplia, dice: esto está a 50 kilómetros, 60 kilómetros de la costa china y está a 10.000 kilómetros de la costa norteamericana. O sea que parece un poco inusual que alguien que tiene sus costas a 10.000 kilómetros se inmiscuya en los problemas o en las diferencias que puede haber en un territorio que está, ya digo, a 50 kilómetros. Es decir, acá lo que hay es sin duda, esto es una escalada que está provocando los anglosajones de llevar a la guerra a China, que es el gran objetivo, desde ya que lo era destruir Alemania, destruir la estructura productiva de Alemania, desgastar a Rusia, si es posible desmembrarla a Rusia, pero el objetivo es enfrentarse y frenar, contener, como dicen los think tanks americanos, contener a China. Y para eso provocarla. Entonces, esto de pasear portaaviones nucleares, equipos de ataques, bombarderos y demás, es una técnica que, bueno, desde hace decenas de años que los Estados Unidos y los anglosajones lo hacen. Por algo tienen en total, como decíamos la semana pasada, unas 1.000 bases militares repartidas por el mundo. Para algo están esas bases, en ese caso allí en torno a Japón, Corea y demás, y Australia hay infinidad de buques de guerra norteamericanos. Obviamente que si te ponen buques de guerra en la puerta, no es para pacificar, digamos, no hay nadie que se sienta tranquilo si en la puerta de tu casa viene un vecino o alguien que vive en otra ciudad y te pone un tanque de guerra apuntando a tu ventana. Difícil sentirse cómodo. Entonces no hay que caer en estas provocaciones que no son más que provocaciones que además dan, la ironía de todo esto es que lo dicen sin ponerse colorados. Tony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dice: nosotros queremos paz, sin ponerse colorado, cuando nadie en el tercer mundo, digo África, Latinoamérica, Asia, les cree. Ya se lo viven diciendo los jefes de gobierno, los dirigentes sociales y políticos de todos los países. No les creemos. Ustedes hace 250 años que se ocupan de destruir, de invadir, de provocar golpes de Estado, de provocar masacres. En fin, ¿cómo podemos creer que ustedes mandan un portaaviones? No es el caso, pero un buque de guerra a 50 kilómetros de la costa china y es para pasear? No sé qué están haciendo allí. ¿Estarán tomando vacaciones los marines? No sé, eso decía una famosa canción aquí en España que se llamaba Turismo, con respecto a los marines y al ejército. Pero más allá de esta broma, si me permiten, porque el asunto sí que tiene cierta gravedad, yo no sé si, Lajos, comentando toda esta situación y añadiéndole esas palabras de Anthony Blinken, del secretario de Estado norteamericano, yo no sé si le creen o no fuera, pero sí da la impresión de que el propio Blinken cree que es así cuando habla de pacificar la zona. ¿Cuáles son las palabras de Blinken? Repítemelas, que no las has dicho. En realidad, lo que están haciendo con las patrullas en la zona cerca de Taiwán, en realidad es asegurarse de que continúa la paz y no hay una intromisión cerca de Taiwán. Ah, gracias. Bueno, sí, vamos a responder lo que dijo Ariel. Bueno, yo diría que son los colorados, la ultraizquierda,
los que toman una postura de atacar a Estados Unidos cuando quiere mantener la libertad de navegación ante un régimen comunista, una dictadura que es la República Popular China, que tiene ambiciones imperialistas, agresivas, militaristas sobre la isla de Formosa que conocemos como Taiwán. Y en el caso de la historia, bueno, 1945, recuerdo que quien fue reconocida como una China fue el gobierno del partido Kuomintang, de derecha, la República de China, cuyo gobierno se refugió al perder la guerra civil en la China continental, en la isla de Formosa o Taiwán, en 1949. O sea que si hablamos de una China, pues estaríamos pensando en 1945 en el gobierno que hay ahora en Taiwán, no el gobierno que hay en Pekín. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, en cuanto, bueno, se han dicho muchas cosas de tanques apuntando casas, bueno, esos han sido los rusos en Ucrania. Esos han sido ellos que son imperialistas. Se había dicho la semana pasada, creo, que los anglosajones, los ingleses les gusta destruir y que han intervenido en Europa por siglos. Bueno, han intervenido en gran medida. Su estrategia era la del equilibrio europeo. Eso es relaciones internacionales, eso es historia. No permitir que ninguna potencia hegemónica se haga con el control del continente europeo por temor a que les puedan invadir. Así, pues presuntamente apoyaron a los rebeldes holandeses contra Felipe II, a los hugonotes franceses en Francia, y claro, pues se enfrentaron a la armada de Felipe II en 1588, también pues justificada desarmada por los ataques piráticos ingleses o corsarios en el Nuevo Mundo. Pero tenemos el caso de las coaliciones contra Luis XIV, mucho después Napoleón Bonaparte. El hecho de que se enfrentaron a Alemania en la Primera Guerra Mundial, a pesar que el enemigo tradicional británico era Francia en el siglo XIX, pero era porque le tenían miedo a la armada imperial alemana, que le pudiera hacer sombra a la Armada Real Británica y poder invadirles un día. Y no les convenía que ganaran, pues, al invadir a Bélgica, ocuparan ese territorio, derrotaran a Francia y estar en una posición potencial. No creo que el Kaiser Guillermo quería eso, pero ellos no querían tomar ese riesgo. Entonces, volviendo al caso de la China, pues es de gran valor estratégico, pero también es una democracia. No olvidemos que ahora acaban de haber represiones de los comunistas chinos en Hong Kong cuando intentaban recordar la masacre de Tiananmen de 1989. O sea que no estamos hablando de una China democrática y justa, es una China imperialista que ha cometido genocidio contra los uigures de lo que es la región autonómica del Xinjiang uigur, o que había sido la República del Turquestán Oriental que Stalin había reconocido en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que no tuvo mucha existencia, pero era, digamos, que el país de los uigures, hasta que con la bendición de Stalin, Mao invadió pues ese territorio, ese país, y el Tíbet. Así que, volviendo al tema, no es tan sencillo decir, bueno, que los anglosajones, por un lado, Alemania, se había mencionado ahora Alemania. Bueno, Alemania, el arruinar a Alemania no es cosa de los anglosajones, todo lo contrario, eso es propaganda rusa. Todo lo contrario, es que Alemania se libere de la dependencia energética de Rusia, con la cual los rusos han estado chantajeando en las décadas pasadas, cuando cortaron el flujo, creo que de petróleo que pasaba por Bielorrusia, o el flujo de gas natural más de una vez, si bien recuerdo, por Ucrania en pleno invierno, una señal a los países de la Unión Europea dependientes de hidrocarburos rusos. Así que aquí hay una situación. China, tú decías, pues está el mar de la China meridional, está el estrecho de Taiwán o de Formosa, y está por otro lado el mar de Noruega. Hay maniobras, por cierto, les informo, ya ustedes probablemente saben, maniobras navales en el Báltico de los rusos con 40 navíos de guerra o barcos de la marina de ellos, 60 en el mar del Japón y mar de Ojotsk por los rusos también ahora mismo, maniobras navales, pero no olvidemos una cosa, hay una alianza estratégica entre Rusia y China, son socios del BRICS, son socios de la Organización de Cooperación de Shanghái, y pues en este sentido habría que ver que de haber una guerra, porque se ha hablado de eso, entre la China y Estados Unidos por el futuro de Taiwán, si la China decide invadir a Taiwán o rodearla y bombardearla, como los rusos han hecho con Ucrania, probablemente Estados Unidos, Japón y otros van a intervenir para defenderla. Porque, por un lado, y con esto termino, Sí.
es un país democrático y además es uno de los grandes productores de semiconductores del mundo y no le conviene al mundo libre occidental que caiga en manos de una dictadura comunista. No olviden cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, ¿por qué fue la operación de Tormenta del Desierto para liberar a Kuwait? Para evitar que Saddam Hussein y Irak controlaran un mayor porcentaje del mercado del petróleo, de la producción del petróleo mundial. Pues tampoco le conviene al mundo occidental o al resto del mundo que la China domine el mercado de semiconductores si llegara a capturar a Taiwán. Aparte que el último punto, se habla en estrategia de líneas, de la segunda línea de islas del Pacífico. ¿Cuál sería la segunda línea? La primera pues sería Taiwán, Filipinas, por ejemplo, las islas Ryukyu, Okinawa. La segunda línea serían las Marianas y las Carolinas. Marianas donde está la isla de Guam, así es como se le llamaba en España hasta la guerra hispanoamericana del 98, los americanos le llaman Guam. Y no sería extraño que si la China llegara a ocupar esa cadena de islas, consideraran que el mar de Filipinas, que está entre Taiwán y las Filipinas al oeste, y esa cadena de islas con Guam o Guam y las Marianas, que fuese otro mar chino, como hacen con el mar de la China meridional. Así que eso es una cuestión ya de frenar el imperialismo chino territorial, y cualquier justificación a los chinos acusando a Estados Unidos realmente es hacer del juego la propaganda china y claro, rusa, que son enemigos de Occidente, he dicho. A ver, Layos, por ponerlo todo, Ariel también, yo no sé, y aprovecho para preguntaros si no son dos caras de esa misma moneda, no en lo político, que digamos cada uno tiene un tipo de política diferente y tienen un fondo muy distinto, etcétera, pero en esa forma de intentar construir un relato, tanto China como Estados Unidos, de quién hace qué o quién busca cómo, decía Ariel, bueno, es que son aguas que son de China y están a 50, 60 kilómetros de China, es cierto, claro, pero todos son como verdades, si me permiten, Layos, Ariel, verdades defendibles desde cualquier punto de vista, porque en realidad son verdades incompletas, ¿no? Efectivamente se habla de, dice, son aguas de China. Bueno, en realidad donde patrulla el Estados Unidos, por más que esté lejos, que es una verdad, como dice Ariel, claro, luego está esa otra verdad que es, también son aguas internacionales. En teoría el reconocimiento sobre los mapas por parte de la propia China es que son internacionales. Luego es verdad que está esa política de una sola China. Entonces, yo aprovecho para preguntaros si dentro de esta especie de conflicto en realidad no son dos formas de justificar lo mismo, dos formas diferentes de justificar lo mismo, y al hilo de lo que comentaba también Layos, de unas entradas, otras, y de bueno, cómo se va conformando todo. Layos decía, se va a intentar evitar que China invada Taiwán. Bueno, en teoría, y ahí sí, igual lo mismo, ¿no?, con esto de las verdades a medias, en teoría China pertenecía, o sea, Taiwán pertenecía a China. Vamos, en teoría y sobre el papel. Entonces, ¿pertenece a la política de una sola China? Bueno, pues es discutible porque la política de una sola China salió después, o sea, es posterior al hecho de que Taiwán tuviera la relación que tiene con China, pero en teoría, igual que le ocurre a Hong Kong, la relación con China es evidente y no tanto la estadounidense que pasa por la económica. Entonces, al final las dos cosas son verdad y resulta muy difícil. Me gustaría que intentáramos hacer ese sesgo un poquito desde atrás de si esto en realidad no es culpa de todo el mundo o si quieren culpa de nadie, lo que prefieran, pero paso a preguntarles, ¿no?, dentro de todo esto, siendo o les parece a ustedes que son dos caras de la misma moneda y que en realidad todo lo que ocurre alrededor es lo que acaba sufriendo. Sin duda, sin duda. En realidad no todo es lo mismo y no es la misma, son caras de la misma moneda. En primer lugar hay que ir a una realidad. A Layos no le gusta el régimen del gobierno de China, no le gusta, tampoco le gusta el gobierno de Rusia. Y él dice que como no le gusta, hay derecho a derrocarlo y sacarlo de su sitio. Bueno, no he dicho derrocar, no he dicho derrocar. Espera, Layos, espera. No he dicho derrocar, no me ve estas cosas que no he dicho. Está bien. Pero ya lo has dicho en otra ocasión. No te gusta Putin, es una dictadura, mis valores son... Hitler, ¿te gustaba Hitler cuando estaba? A ver, un momento, Ariel... No, hay dictadores. Cálmate. Ariel, Layos, vamos de uno, prometo, Layos, que podemos responder a todo. No, yo no voy a dejaros a ninguno en el aire, no va a pasar. Claro. En realidad, como no me gusta, lo quito o trato de que no esté más.
y tengo derecho a que mis valores occidentales, democráticos, liberales, llevarlos e imponerlos, como dijo Lajos, allí en Irak contra Saddam, y en Libia o en Siria, donde no hacen lo que yo quiero. Esta es la filosofía, el troncal de la ideología anglosajona desde hace 250 años. Se hace lo que yo quiero. Las reglas del mundo son las que yo digo y las que yo después no las aplico para mí, las aplico para ustedes. Ustedes las tienen que respetar. Si no las respetan, les pego. Ese es el mundo que cambió, Lajos. Ese es el mundo que ya no está más. Que todo el tercer mundo les está diciendo, espera, tú me vas a responder, no hay apuro, yo te escucharé con respeto y con simpatía. Perdón. Pero entonces, esas reglas, como decía alguien, el mundo basado en reglas, un orden mundial basado en reglas. Y como decía alguien hace pocos días, ya no hay más orden mundial porque la cosa ha cambiado y ya no hay reglas porque tampoco ellos las respetan. En todo caso, y acá no es un tema jurídico, porque yo soy hijo de abogados, con temas jurídicos podemos estar meses, años discutiendo si las aguas son así internacionales o no, si hay respeto o no. Lo que no hay duda es que los Estados Unidos, los anglosajones, se les está cayendo su poder mundial, se les está cayendo su imperio, se les está cayendo esto unipolar, porque el resto del mundo, que son 80% de la población del mundo, 80% de la población, 6.500 millones de personas más o menos, les dice: con ustedes no queremos saber nada. Ni Arabia Saudita, que era el niño mimado, el cliente, el caniche de los Estados Unidos, ahora le dice, ni le coge el teléfono a Biden, el príncipe heredero. Va a hacer acuerdos con China, con Rusia, con Irán y demás. Y con Irán, claro, con aquel mundo que hasta ahora se ha demonizado, eso es un demonio. Pero si los demonios han sido los anglosajones de hace 250 años, se lo dijeron los africanos hace un mes atrás, ustedes nos invadieron, nos saquearon en África, nos robaron todas nuestras riquezas naturales, lo siguen haciendo, esclavizaron a nuestro pueblo y ahora nos vienen a decir que tenemos que ser democráticos como ustedes. No tienen vergüenza. Esta es la realidad. Y yo creo que podemos discutir, yo soy historiador como tú, Lajos, podemos discutir si tal fecha pasó esto, pasó lo otro, si la ley internacional, la Carta de las Naciones Unidas dice esto o lo otro, si sabemos que se viola. Y los primeros que la violan son los anglosajones. Hacen operaciones, tú decías los uigures en China, o decías Hong Kong, son todas operaciones de la CIA, pero además la CIA. Pero si lo escribe. Ahora, lo más importante que yo quiero relatar es esto. Willie Burns, el director de la CIA, ha tenido que ir a China hace 10 días atrás a calmar las aguas, a decir: señores, bueno, más allá de lo que digan lo de las autoridades, tenemos que llegar a un acuerdo, porque en esta escalada Estados Unidos no va a poner ni un solo soldado por Taiwán. ¿Tú crees que va a morir un soldado norteamericano? ¿El pueblo lo va a soportar? No. Lo que va a hacer Estados Unidos es lo que está haciendo ahora con Ucrania. Hasta el último ucraniano. Vayan y peleen ustedes. Y cuando se terminen los ucranianos, tendrán que ir los europeos, los españoles, los italianos, pero ellos no. Ellos están del otro lado del Atlántico, se creen tranquilos y pacíficos. En fin, de lo que se trata es de geopolítica, no de discutir, insisto, de discutir leyes o discutir disposiciones legales, porque ahí no terminamos más. Acá hay una intencionalidad, y que es un imperio que se está cayendo a pedazos, se está desdolarizando. Lajos, se está desdolarizando el mundo. Claro que sí, y veremos en 5 años, si no antes, dónde termina todo esto. Entonces, vamos precisamente... imperio que se les está terminando, estos tipos están histéricos. Victoria Nuland, Jack Sullivan, todos los neoconservadores, casualmente todos con doble nacionalidad israelí. Por cierto, que estaba hoy Antony Blinken en Israel, le van a dar otros $1.000 millones adicionales para el sistema de defensas antimisiles. Ahora después iremos con eso. Ahora iremos con eso. No, perdonen. No quería yo añadir leños, que luego no sé cómo pararles. Adelante. No. Rapidito. Quiero dejar... Yo le digo a la audiencia que de que la CIA, la limpieza étnica de uigures para reeducarlos como buenos chinos a pesar que son turcos y musulmanes, que la CIA está detrás, no es cierto, es propaganda. ¿Quién lo ha dicho? No sé si es RT o es Hispan TV o qué,
pero no es cierto. Que lo de Hong Kong es la CIA. No es cierto, porque en todo caso las protestas pro democracia están bien enraizadas en Hong Kong. Eso no es obra de la CIA, eso serían los británicos, tampoco creo. Ellos soltaron la toalla cuando entregaron la colonia a los chinos. Sí, ya estoy ahí, quizás estaría de acuerdo contigo, Ariel, tema para otra discusión. No se enfrentaron a la China. Se enfrentaron a Argentina en la Guerra de las Malvinas, pero no tuvo la Thatcher las agallas de hacerlo con la China, por algo sería. Pero bueno, volviendo ahora al presente, no se está resquebrajando, están ganando en la guerra de Ucrania, porque la OTAN, como saben bien, y Estados Unidos, los británicos están apoyando a Ucrania y en fuerzas convencionales están derrotando a los rusos, o sea que están muy lejos de resquebrajarse. En cuanto a la dolarización, bueno, ¿quién tiene las mayores reservas del mundo? Creo que es la China y son en dólares. Y las transacciones financieras, la inmensa mayoría en el mundo son en dólares. Incluso la venta de petróleo es o compra en dólares, y creo que el presidente Alberto Fernández de Argentina pretendía, creo que era pagar en yuanes chinos, importaciones creo que de petróleo, tú sabrás mejor eso que yo, Ariel, pero no le aceptaron, o sea, en yuanes no, o sea, quizá algún día, pero no olvidemos que el yuan está apoyado en el dólar y a los chinos tampoco les conviene que el dólar se desplome porque van a perder esos miles, $1 billón que tienen. Quizá el billón no sea todo en dólares, pero una buena parte es. Y no olvidemos las otras consideraciones. La cuestión de las remesas de los inmigrantes hispanoamericanos, que son en dólares, importante elemento de las economías de Hispanoamérica. Es un tema oscuro, el narcotráfico, crimen organizado. Tengo entendido que pagan en dólares. O sea, en América al menos, en euros será en Europa. Así que, y no olvidemos el euro, porque el dólar podría un día caer, pero está el euro también, no lo podemos dejar fuera de la mesa. Así que yo estoy en desacuerdo en eso. El dólar le queda todavía mucho millaje que recorrer y el bloque norte global sigue teniendo la voz cantante. Una cosa, esto, claro, puede ocurrir, esperemos que no ocurra una guerra entre China y Estados Unidos. Y por cierto, son aguas internacionales el estrecho de Taiwán. No podemos relativizar que si es una cuestión jurídica que se habla mucho, no, es derecho. El derecho internacional es base y fundamento de las relaciones internacionales legales y de las Naciones Unidas y todas las demás organizaciones, Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, Liga, bueno, no era la OEA, etcétera, todo lo que quieras, Unión Africana, es muy importante, no podemos dejar a un lado el derecho, aunque no se respete muchas veces, estoy de acuerdo. En cuanto a los tiranos de cambiar régimen, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién no quería sacar a Hitler? Me imagino que los nazis eran los únicos que no lo querían sacar, pero era un dictador. Y asimismo Putin es un dictador sobre su pueblo. No es solo contra los ucranianos. Pregúntele a Navalny y al pueblo ruso que por solo llevar los colores amarillo y azul de la bandera ucraniana los mete en prisión. ¿Cuánto? 19.000 niños ucranianos secuestrados para ser adoctrinados como rusos y a la fuerza hechos adoptar por padres rusos. Algunos han sido llevados hasta Magadán, en la costa del mar de Ojotsk, Extremo Oriente. Eso no es muy democrático ni muy justo. Ahí viene la ley, eso es un crimen de guerra. Por eso Putin ha sido, pues, encausado para eso, como se llame, ¿no? Pues sí. Le han puesto... Y los chinos, si hay una guerra, habrá bloqueo naval probablemente, habrá sanciones contra la China. La economía se basa en exportaciones. Puede que se desplome la economía china en una guerra aeronaval con Estados Unidos. Voy a aprovechar el sueño del BRICS y del sur global de una alternativa se hunde con el hundimiento económico y militar de la China, que puede ocurrir y en mi opinión en lo militar va a ocurrir. Voy precisamente por ahí, si les parece, me permite